te saludamos, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. Con el gusto de saludarte, Raúl. Te habíamos buscado originalmente por tu investigación, por la investigación de Mexicanos contra la Corrupción sobre el nepotismo en el Poder Judicial, la vamos a tocar también, pero quisiera preguntarte, si me permites, sobre todo esto que decía yo que aflora, malas calificaciones de las empresas, antecedentes negativos, obras mal realizadas. ¿Ante qué estamos, Raúl? Bueno, yo creo que en este caso hay algunos indicios muy claros de corrupción que han derivado en esta lamentable tragedia. Y digo indicios de corrupción porque nada menos en la auditoría que se entregó este año, a inicios de este año, sobre la cuenta pública, se detectaron que esta obra se le habían realizado pagos extraordinarios y que la estaban obligando a la constructora a regresar dinero porque le habían pagado dinero de más. Pero no solo eso, sino que en el contrato original que había sido otorgado a la constructora no se cumplió ni el plazo ni el monto establecido. Digamos, ellos siguieron una estrategia que ha venido siguiendo una serie de constructoras extranjeras que operan en México, y el caso más visible, por ejemplo, es el caso Odebrecht, que hemos abordado profusamente, que es que ellos se tiraban al piso para obtener la licitación, ofrecían un costo muy muy bajo, y al paso de los meses o de los años lo iban multiplicando. Esto mismo ocurrió con Aldesa en el caso de esta obra de la que estamos haciendo referencia, de la obra del hundimiento, donde ellos habían obtenido la licitación ofreciendo el costo más bajo de todos los licitantes en la convocatoria. Ayer revisamos el proceso de licitación, la serie de documentos que siguieron al proceso de licitación, y encontramos que ellos obtuvieron la licitación por 1,045 millones de pesos, y era la obra más barata de todas las propuestas. Pero al finalizar la obra, un año y medio después, terminaron cobrando 2.200 millones de pesos, o sea, se multiplicó la obra a más del doble. Y en la revisión que se hizo de este contrato, la auditoría encontró pagos por 257 millones de pesos, sin que se justificaran los rendimientos de la mano de obra, materiales y equipos. Consideraron la integración de los precios unitarios extraordinarios. Esto significa que ellos presentaban precios unitarios bajos y luego los modificaron argumentando que no estaban acordes con lo que finalmente tuvieron que desembolsar. Luego hay, por ejemplo, un pago por 31 millones de pesos de dinero que recibieron, es decir, por obra pagada antes de que se concluyera. Y esto en términos coloquiales es como jineteo de dinero. Les dieron dinero, lo jinetearon, y luego lo que está haciendo la auditoría es exigirles que regresen ese dinero que corresponde a rendimientos financieros. Además, Raúl, una de las explicaciones que ellos dieron para este retraso de más de un año en la entrega de la obra y este disparo en los costos de casi el doble, más de 1,000 millones de pesos, fue que tenían que construir 10 kilómetros de líneas de agua y de drenaje para las colonias aledañas. Eso está estipulado en la explicación de por qué tuvieron que tardarse más y por qué gastaron más. Claro. Bueno, lo que falló aquí fue precisamente eso, no hicieron líneas de drenaje, estaban las líneas de hace 40 años. Sí, así es. Digamos, son obras extraordinarias que parece que no están justificándose. Un caso de verdad lamentable, y con todo y eso que tú mencionas, así le dieron la obra y ahora tendrían que responder por este tema. Vamos a ir a una pausa, Raúl, pero si me permites un poco en la línea para regresar a comentar contigo el tema que nos ocupaba originalmente, que es este nepotismo, le llaman el nepotismo cruzado, que ustedes han encontrado y documentado muy bien en el Poder Judicial de la Federación. ¿Te parece? Ok, perfecto. Volvemos después de la pausa. Estamos conversando con Raúl Olmos, él es reportero de la organización Mexicanos contra la Corrupción. Acaban de presentar una investigación periodística que documenta lo que ya se ha denunciado varias veces, pero en esta investigación queda también plenamente plasmado, discúlpeme usted, pasmado nos quedamos los ciudadanos cuando nos damos cuenta de esto, cómo en el Poder Judicial se practica el nepotismo, le llaman el nepotismo cruzado. Los jueces, más de 500 jueces y magistrados,
pues tienen a familiares, tíos, sobrinos, papás, parejas, hasta suegras trabajando en distintos juzgados, a veces no en el suyo, pero sí en el de un amigo. Los van recomendando y entonces se forma una red en la que 112 jueces y magistrados han utilizado sus facultades para conseguirle empleos a personas cercanas de su familia. ¿Cómo está este nepotismo, Raúl? Bueno, esto es algo que se ha venido dando a través de los años, y antes, digamos, este nepotismo era más directo. Se ocurría que los jueces y magistrados e incluso personal de los mismos tribunales y juzgados empleaban a familiares, digamos, se brincaban este proceso de carrera en el Poder Judicial y iban recomendando gente para que entrara a laborar en el Poder Judicial. Esto antes era en forma directa, pero en 2015 se emitieron una serie de normatividades que restringían esta asignación directa de cargos en los propios tribunales o juzgados. Y entonces se dio esta digamos, variante de nepotismo, que era, bueno, no te puedo nombrar en mi juzgado o en mi distrito o en el circuito al que pertenezco, entonces recomiendo con otro colega que coloque a algún familiar, y yo en forma recíproca lo haré con los familiares de este otro juzgador. Entonces lo que hemos detectado es que esta práctica se sigue dando pese a las regulaciones que se han establecido, y en el reporte que entregamos esta semana o que publicamos esta semana, detectamos al menos 500 jueces y magistrados de todo el país que tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados, incluso nietos, suegras. O sea, es una red muy, muy extensa digamos, de redes clientelares o de nepotismo en todo el país. Ahora, cuando hablamos de al menos 500 jueces, es porque la información es parcial. No se pudo obtener información del primer circuito, que corresponde a la Ciudad de México, y en forma parcial también se obtuvo información del Estado de México. Entonces, seguramente la red clientelar es mucho más amplia. Ellos tienen facultad, dice la investigación que ustedes publican, tienen facultad por la Constitución, el artículo 97 les da facultad para nombrar a sus empleados en los juzgados, pues esto para garantizar la autonomía, pero esto lo han utilizado más bien para, pues, crear estas redes, ¿no? Tú empleas a mis familiares, a mis amigos, y yo empleo a los tuyos, acuerdos entre jueces. Así es, el artículo 97 establece esta facultad, y esta facultad fue concebida con la idea de darle autonomía a los juzgadores en el nombramiento de su personal. Ellos podrían decidir quiénes colaboran con ellos. Sin embargo, esta digamos, facultad se ha desvirtuado y la han utilizado para nombrar a gente cercana, allegados. Aquí mencionamos solamente parientes, pero seguramente si hacemos una revisión mucho más exhaustiva vamos a encontrar, pues, amigos, compadres, gente allegada, ¿no? Lo que se documentó en este caso fue realizado por Felipe Borrego, quien junto con un equipo realizó una serie de entrevistas durante un año en los distintos circuitos, 31 circuitos de todo el país, y fue como se detectó esta práctica tan arraigada. Es una práctica que no tiene, digamos, poco tiempo, es una práctica que ha venido dándose a través de los años y que ha derivado en una red familiar muy amplia. Por eso incluso entre los abogados le llaman el poder familiar de la Federación, más que el poder judicial de la Federación. Pues sí, y mira, el dato que ustedes dan lo ilustra, este apodo que le ponen del poder familiar de la Federación. Casi la mitad de jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial. De 1,031 plazas que se revisaron en 31 circuitos, 501 tienen familiares, es decir, el 48,6%. ¿Qué hacer ante este nepotismo? Porque hay un consejo de la Judicatura que se supone que debería vigilar que esto no pasara, pero parece ser que adentro todos son acuerdos internos. Es una especie de endogamia la que vive el Poder Judicial. Bueno, el Consejo de la Judicatura ayer emitió un comunicado donde se comprometieron dentro de las facultades que les otorga la ley para empezar a revisar este estudio. Ellos confirmaron que efectivamente el estudio se les fue entregado
el pasado el pasado miércoles, y empezaron a realizar, digamos, de inmediato la revisión del mismo. Esperemos que esto derive en una serie de medidas, y así como se estableció la normatividad en 2015 que impedía nombramientos dentro de los propios circuitos, ojalá que también esto aplique en una revisión más exhaustiva en este, digamos, nepotismo cruzado, ¿no? Pues vamos a estar muy pendientes, Raúl, de las implicaciones, las repercusiones que tenga este estudio que ustedes publican, y bueno, pues que se tomen acciones efectivamente, porque esto no es nuevo, se ha denunciado desde hace varios años en el Poder Judicial, es una práctica, como bien dices tú, tiene ya varios años ocurriendo y tiene que sancionarse. Esto es en contra de la ley. Muchas gracias, Raúl, por conversar con nosotros esta mañana. Un gusto saludarte.